Bienvenidos a Camino Electoral, les saluda Fernando Tineo. Nuestra conversación de hoy con el ex ministro de Educación y Energía Eléctrica, Héctor Navarro, quien nos aseguró que no hay manera ni fórmula de que Nicolás Maduro levante las encuestas en lo que resta de campaña electoral hasta el 28 de julio. Profesor, bienvenido a Camino Electoral. Fíjese, una campaña política, podríamos decir, atípica. Después que la oposición escogió un candidato, la inhabilitaron, la ganadora de esa primaria fue inhabilitada. Ahora escogen un candidato, un outsider, como se dice, que no es muy conocido. La candidata sigue haciendo campaña y el candidato, que es el que va a las elecciones, está aquí en Caracas dando entrevistas. ¿Cómo ve de ese lado, cómo empieza esta campaña electoral? Bueno, lo primero que yo diría es que en efecto se trata de una, como tú lo decías, una campaña electoral muy atípica. Y para mí, lo más atípico es que no hay candidato de izquierda. Yo creo que eso es sumamente atípico. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. En Venezuela no hay candidato de izquierda, porque el principal candidato que está en el gobierno es un candidato de derecha, con propuestas de derecha y con acciones de derecha que han venido a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Y con acciones directas en términos de beneficio de la derecha. Compromisos con la derecha, con la ultraderecha, compromisos con los grandes empresarios, etcétera, etcétera. De manera que por ahí lo hace completamente atípico. Lo otro es lo que tú decías, es un proceso electoral en el cual, mira, hasta no hace nada no sabíamos quién era candidato. Y todavía hoy en día, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía hoy en día hay gente que en la calle te encuentras con gente que dice, mire, ¿cuál va a ser el candidato? Ese candidato puede seguir hasta el final. La gente, el pueblo, el común de la gente tiene dudas de si lo van a dejar seguir siendo candidato a este señor González. Fíjese que por ahí Andrés Izarra, que también fue ministro de Hugo Chávez, decía que el gobierno de Nicolás Maduro implosionó porque muchos de sus colaboradores más cercanos ahora se ven envueltos en una serie de hechos punibles. ¿Usted cree que sí implosionó? Sí, mira, yo creo que es la manifestación de la crisis interna. Obviamente, creo que el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo agua. Comenzó a hacer agua hace mucho tiempo, pero esto crece exponencialmente. Esto es como una avalancha, que al principio caen las primeras piedras y después llega un momento en que la avalancha se hace imparable. Lo que está ocurriendo en este momento, a mi modo de ver, en Venezuela es eso. Tú lo llamas una implosión. Sí, creo que es una implosión, que es casi el punto culminante de todo este proceso, de un proceso de deterioro que ha sido marcado, entre otras cosas, diría yo, por lo que es la desintegración de los elementos cohesionadores de la patria, que son símbolos de la patria usados, como decimos en perfecto venezolano, a la machimberra, el desconocimiento de la Constitución, hacen lo que le da la gana con la Constitución, se dan el lujo de aprobar leyes que al final nadie entiende. Nosotros los profesores universitarios, el sector universitario en general, por ejemplo, sufrimos hace poco el famoso instructivo ONAPRE. Y al final tú no sabes, al final nadie sabe si ese instructivo ONAPRE está vigente o no está vigente. Lo cierto es que no se aplica, no genera derechos, pero genera obligaciones por parte del administrado, lo cual es un absurdo. Se supone que la Constitución nos da a nosotros una serie de garantías, entre otras, la garantía de poder contratar con el Estado, a nosotros como funcionarios del Estado, pero el resto de la población a contratar con las empresas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que sea una medida absolutamente neoliberal para favorecer a las grandes empresas, a los grandes empresarios, no los del Estado, a los grandes empresarios privados. ¿Por qué? Porque la contratación del Estado, la relación del Estado con sus trabajadores, como es el caso de los universitarios, esa relación marca, de alguna manera, es marcador de las otras contrataciones colectivas. Porque tú, si estás trabajando en una universidad, si no te alcanza el sueldo aquí, te vas a otro lado. Pero cualquier otra cosa que te ofrezcan en otro lado es mejor que lo que te está ofreciendo la universidad. Y esta maniobra de decirle a la gente, estoy atacando la corrupción,
¿Usted cree que va a lograr comprar adeptos para que salgan a votar por Nicolás Maduro el 28 de julio? ¿O usted cree que la gente está clara? Mira, por el sufrimiento de la gente, esa pantalla, esa propaganda que han tratado de generar en cuanto a la lucha contra la corrupción. La gente se pregunta en la calle, nos preguntamos aquí en la universidad, nos preguntamos en todo el país. Bueno, por ejemplo, y nadie se dio cuenta. El responsable de la hacienda pública se llama ¿cómo? Se llama presidente Nicolás Maduro. Al final es el responsable del Estado. Y no se dio cuenta. No había ninguna instancia del Estado investigando lo que estaba pasando. La Contraloría, por ejemplo. A última hora la Contraloría se pronuncia, pero no para eso, sino se pronuncia ¿para qué? Para inhabilitar candidatos. Fíjate que para eso, lo único que uno ha escuchado de la Contraloría es la inhabilitación de candidatos. Sin embargo, no fue capaz de investigar qué estaba pasando con los recursos públicos que se estaban dilapidando allí. Los contratos estos cripto, etcétera, etcétera, que lo que emergió de esta forma de hacer política, de esta forma de administrar, esos contratos cripto no eran supervisados. Mira, cuando uno ha administrado cosas aquí en la universidad, por ejemplo, a mí me ha tocado ser jefe de departamento, etcétera, y uno tiene que entregar cuenta, y hay una Contraloría interna y una Contraloría externa que lo revisa todo. Aquí no se revisaba nada de eso, nadie se dio cuenta para informar al presidente. Ni el presidente fue capaz de preguntarse, bueno, cuando agarraron preso a Tarek El Aissami, ese bandido que se llama Tarek El Aissami, cuando preso, que no nos dijeron a nosotros que estaba preso. Porque él salió de ahí con su cara bien lavada a efectos de los venezolanos. Salió de ahí diciendo que iba a sacrificarse, etcétera, etcétera. Pero nadie dijo que era un ladrón. Ahora, pero sí lo ayuda al gobierno en cuanto a los votos. Mira, es una forma, lo que pasa es lo que te decía, creo que no lo ayuda, o lo ayuda muy poco. A lo mejor consiguen un 1 o un 2% adicional a lo que tienen, el 10% que tienen, algo así. Pero mira, y la situación que está en la calle es de qué. Todos los venezolanos están preguntando, se me lo han preguntado a mí en la calle, seguramente se lo han preguntado a ustedes en la calle. ¿Cuánto tiempo tenemos que no hay un aumento salarial en Venezuela? ¿Pueden los venezolanos seguir sobreviviendo con 130 bolívares de pensión? Uno se pregunta, se la pregunta a la gente en la calle. Te aumentan el sueldo y al mes ya está al mismo valor que antes, pero la inflación te pasó por arriba. La oposición gana el 28 de julio. Usted que conoce a muchos de los que están allí, aunque hace ya 10 años que salió del gobierno, ¿usted cree que entregan el poder si pierden? Mira, esa es la gran interrogante. Ahí hay factores, no estoy diciendo que todos, que la mayoría ni remotamente, porque yo conozco bastante bien al PSUV por dentro. Yo fui fundador del PSUV, fui dirigente nacional del PSUV, hasta que me votaron por haber denunciado la corrupción apoyando a Jorge Jordani y a Aimé Betancourt. Y por eso me votaron a mí del partido. Me votaron sin fórmula de juicio, ni siquiera en ausencia, ni siquiera fui invitado a decirme, te he acusado de tal cosa. ¿Okay? Entonces, conociendo a las bases del partido y a muchos dirigentes del partido, creo que eso no se va a quedar así. Creo que eso, tú decías una implosión, es una implosión en el gobierno, pero una implosión también en el partido. Esta implosión arrastra con el gobierno, pero arrastra también con el partido. Uno ve que el gobierno pareciera tener un tope en cuanto a la militancia que va a salir a votar por él. ¿Usted cree que tiene chance de crecer más? ¿Tiene chance la oposición de seguir creciendo? Mira, ¿O de decrecer? Muy poco. Las experiencias mundiales es que era un fenómeno fue Hugo Chávez. Y ese era un fenómeno, en el sentido de en cuánto tiempo podía acumular una cierta cantidad de votos para ganar. De cero, porque era nadie, hasta ganar la presidencia de la República. Eso no se da, no es común. Entonces, es un caso excepcional. Ahora, más excepcional es en una situación como esta. En el caso de Hugo Chávez, él tenía un gobierno que venía en declive. El gobierno de Rafael Caldera, que heredó buena parte de toda la maquinaria, etcétera,
el perjuicio que le causó Carlos Andrés Pérez al gobierno de Rafael Caldera, por la carga, la herencia que trajo eso. Bueno, con eso a favor pudo remontar Hugo Chávez. Ahora, en este momento, ¿cómo el gobierno puede remontar con todo lo que tiene en contra? Entre otros, el malestar de la gente. El malestar de la gente que se pone de manifiesto también en las limitantes importantes en cuanto a la democracia. Mira, a raíz de las últimas declaraciones mías que han aparecido en algunos medios, y probablemente en esta, la gente se me acerca en la calle, se me acerca en el metro, se me acerca aquí en la universidad, mis propios estudiantes. Mire, profesor, tenga mucho cuidado, cuídese, profesor. Lo que se percibe en el ambiente es que hay un ambiente de represión. Ojo, sea verdadero o no sea verdadero, pero el ambiente está. Entonces, pregunto, ¿en ese ambiente es capaz, en 2 meses, que 2 meses y tanto que quedan antes de las elecciones, será capaz este gobierno de recuperar, de remontar la cuesta para pasar de un 17, 18, 20% máximo que le dan las encuestas? No las encuestas polarizadas, que ya las tienen, porque esas simplemente con dólares se pagan, pero las encuestas verdaderas y la opinión pública, que uno va por la calle y lo que dice la gente está allí. No hace falta una encuesta formal para saber lo que opina la gente. Entonces, yo no creo que en 2 meses y tanto. Además, si se robaron los reales, ¿dónde están los reales? Ese dinero, si en vez de habérselo robado Tarek El Aissami, o los 20.000 y pico de millones que el propio Nicolás Maduro denunció cuando asumió la presidencia, se habían desaparecido de Cadivi, en el año 2012, el propio Nicolás Maduro dice: aquí hay unos ladrones que se robaron 20.000 millones de dólares. Hay unas declaraciones de Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó? Y ese dinero no hubiera estado muy bueno para, por ejemplo, tener medicinas en los hospitales, para atender a los niños que están naciendo en los hospitales en precarias condiciones. En nuestros hospitales, yo tuve que estar intervenido aquí en el Hospital Universitario de Caracas. Ahí no había ni agua. Cuando digo ni agua, es ni agua. Los médicos tratando de hacer lo mejor que podían hacer con cero insumos. Hasta el agua tiene que llevarle el paciente, porque no hay para nadie. Profesor, fíjese que se habla mucho del sistema del CNE, del sistema de votación. ¿Usted cree y qué mensaje le envía a la gente sobre lo que usted piensa del sistema de votación y de lo que pasa alrededor de los centros de votación el día de la elección? Se habla de la trampa, siempre se habla de ese mito de la trampa. ¿Dónde está la trampa, afuera o adentro? Mira, yo pienso lo siguiente. Primero, que no hay sistema perfecto. No hay sistema perfecto. Ahora, todo va a depender de la vigilancia de la gente. Si yo pensase que es imposible ganarle a Maduro porque van a hacer trampa, a lo mejor no estaría participando contigo en esta experiencia, ¿ok? Porque ¿para qué? Yo diría, bueno, ¿para qué? ¿Por qué estoy participando yo? Porque creo que sí es posible vencerle. A punta de participación, a punta de opinión pública, a punta de presencia en los centros de votación, etcétera, etcétera. Yo creo que es posible. Y creo que ahí radica mi esperanza. Cuando uno ve a Nicolás Maduro recorriendo el país y hace una comparación de lo que está pasando del otro lado, ¿cómo lo analiza usted? Los recorridos que hace Maduro y lo que está pasando del otro lado, ¿cómo lo mira? Bueno, mira, ahí me luce evidente. Me luce evidente que yo lo percibo no por una inclinación hacia un candidato en particular, sino por un rechazo hacia otro candidato. Entonces creo que el rechazo a Nicolás Maduro es mayoritario, pero aplastantemente mayoritario en nuestra población, en nuestra gente. Ahora, la victoria ante esa situación, la victoria de la gente, de la oposición en este caso, que tiene un candidato, la victoria de la gente de Nicolás Maduro va a depender en buena medida de la atención. Porque allí, y yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro está apostando a que haya una abstención mayoritaria por una parte y la división de la votación en contra de Maduro por otra parte. ¿Cómo? Bueno, hay varios candidatos que al final lo que están es haciendo el juego a Nicolás Maduro.
porque restan. En este momento, el gran problema de Venezuela tiene un nombre y apellido: Nicolás Maduro Moros. Ese es el gran problema de Venezuela. El primer gran problema, no significa que sea el único, significa que sacado Nicolás Maduro del poder por la vía electoral, porque por otra vía nos traería probablemente mayores problemas. Entonces, lo otro es, bueno, ¿cómo? En ejercicio de la democracia nosotros podemos reconstruir la patria para que los valores de la Constitución tengan vigencia, tengan validez, para que los hospitales empiecen a recibir esa plata que se estaban robando, empiecen a recibirla en los hospitales. Por ejemplo. Fíjese que ayer el fiscal mostraba unos audios donde había un señor que está detenido, Samar López, por esta trama PDVSA Cripto, conversando con, han dicho que sí, Leopoldo López, algunos políticos de oposición, Julio Borges. Sí. El fiscal trata de llevar la matiz de opinión hacia la corrupción. Habría que investigar. Pero ahí lo que se nota también es que hay conversaciones de factores del gobierno con factores de oposición. Ahora, ¿usted cree que esos factores del gobierno estarían buscando garantías para su vida, para su desarrollo? Para cuidar lo que se robaron. Mira, aquí se puede dar de todo. Tú estabas hablando tú planteaste el tema de estamos hablando de una implosión. Yo te hablé de una avalancha que viene creciendo y que una manifestación de esa avalancha son estos casos de corrupción. Yo creo que es un problema de corrupción en el cual el corrupto se mimetiza. ¿De qué manera se mimetiza? Bueno, el corrupto trata de aparecer como que no es un corrupto, sino que él estaba trabajando en funciones políticas. Y busca ¿qué cosa? Vincularse a factores políticos para lavarse la cara un poco. Y lamentablemente a veces el político cae en la trampa del pillo y se asocia con el pillo. Cuando el pillo lo que está buscando es cómo salvar lo que se ha robado, cómo caer parado dentro de esta pirueta que está haciendo. Y eso es lo que yo creo que estamos frente a una situación de esa naturaleza en la cual se está produciendo, están tratando de reacomodarse, están tratando de resolver los gravísimos problemas que han causado. Ahora, yo no creo que tengan chance de hacerlo. Entre otras cosas, porque repito, las elecciones están a vuelta de menos de 3 meses. Están las elecciones. No hay manera de recuperar. Mira, sobre todo que el gran problema es que uno se pregunta, ¿y la corrupción terminó allí? Porque lo que se está hablando del Alto Minero del Orinoco, a raíz de la anunciada detención, no sé si será verdad, lo que se está hablando, lo que están hablando los medios, etcétera, de este general Osorio, que viene de otras historias, porque él ha sido denunciado varias veces en otras cosas. Pudreval, creo que se llamó otro de los casos en que él estuvo involucrado. Bueno, uno se pregunta, ¿y eso no sigue funcionando? Y el secreto que cubre todas las operaciones en materia de minería en Venezuela no se presta, y no es un error, no se presta para que haya oscuridad frente a una administración que tendría que ser transparente, como la del petróleo, etcétera, etcétera. No se presta a eso. Entonces uno se pregunta, ¿y de ahí van a salir los reales para mejorar la situación en estos 3 meses que vienen? No creo. No creo. ¿Va a votar, profesor, el 28? Sí, claro, yo voy a votar. Yo no voy a votar por un candidato, yo voy a votar en contra de Nicolás Maduro. Mi candidato, el que orienta mi accionar político en este momento, se llama Nicolás Maduro. Porque voy a votar en contra de Nicolás Maduro. Así lo digo. Voy a votar en contra de Nicolás Maduro. Sí, señor. Voy a usar las elecciones como ciudadano que soy para sacar a Nicolás Maduro. Gracias por haber aceptado la invitación. Siempre a la orden. Gracias a ustedes. Como escucharon, al ex dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Navarro, votará en contra de Nicolás Maduro. Además, envió un mensaje a los ciudadanos invitando a votar masivamente el próximo 28 de julio, pero después cuidar cada voto en todo el país. Soy Fernando Tineo y esto fue Camino Electoral.